Saludos, estamos aquí en un nuevo vídeo y no quiero dejar de informar respecto a todo lo que está pasando ahora mismo en el mundo sobre esta pandemia. Prácticamente tenemos 300.000 casos confirmados de coronavirus, donde China sigue ocupando el primer lugar con 81.457 casos, Italia 53.578, España en tercer lugar 25.374, Estados Unidos con más de 22.000, Alemania 21.800, Irán 20.600, Francia 12.000, Reino Unido con 4.000 y podemos ver con más de 1.000 casos a Corea del Sur, Holanda, Bélgica, Austria, Noruega, Dinamarca, Portugal, Malasia, Canadá, Australia, Japón, Brasil. Israel con 883, Chile 537, Ecuador 426, Rumanía 367, Perú 263, México 203, Colombia 196, Argentina 158, República Dominicana con 112, Uruguay 110, y Honduras 24, Cuba 21, Puerto Rico 19, Paraguay con 18 y Bolivia 19. Guatemala tiene 13 y El Salvador 3, Nicaragua con 2 casos y bueno, y muchos más países que están siendo azotados por esta pandemia. Sobre todo podemos ver cómo hay mucho miedo respecto a este tema y el miedo está haciendo mucho daño al mundo por todo el caos que se está generando. Y siempre ha habido enfermedades, virus, y ese espíritu de miedo hay que atarlo y echarlo fuera, porque luego cuando las cosas empiecen a normalizarse, no podemos seguir viviendo con ese miedo. Hay también personas que se han recuperado, como en el último vídeo, una mujer de 75 años y de 103 años se recuperaron y algo que me llamaba la atención era la actitud positiva de una de estas mujeres que comentaba que desde el primer momento se mantuvo positiva y esta mujer, gracias a Dios, se ha recuperado de esta enfermedad. Quería el día de continuar con, estábamos leyendo el libro de Mateo, Mateo capítulo 24, verso 15 dice lo siguiente: Jesús, hablando del final de los tiempos, dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, que lea entienda. Muy bien, para recordar un poquito lo que habíamos hablado, los discípulos de Jesús le preguntan que cuando vendría el fin. Jesucristo empieza a contarles qué es lo que va a ocurrir, que cuando las personas o cuando nosotros podamos ver todas estas señales, que estemos atentos, que nuestra redención y que la venida de Jesús estaría muy cerca, y que desde 1948, desde que Israel nuevamente por las Naciones Unidas se le da el derecho de ser nación, de ser Estado, cumpliéndose una de las profecías en la que dice que Dios haría volver a su pueblo ahí a Medio Oriente, a Tierra Santa, allí donde un día Él los arrojó. Siglos antes de Jesús ellos fueron llevados cautivos a Babilonia. Y después de siglos y siglos y siglos, ellos regresan. Uno de los milagros es que ellos regresan con
su idioma, con sus creencias, con sus costumbres. Y nosotros podemos ver, por ejemplo, de personas que salen a otros países y empiezan a adaptar esas costumbres, empiezan a adaptar ese idioma. Y prácticamente las personas pierden las costumbres o pierden incluso el lenguaje, el acento de su país natal. Es algo normal. Pero uno de los milagros es que ellos han podido conservar sus costumbres, su cultura, su idioma. Y aún incluso el día de hoy, refiriéndonos a este texto, vemos cómo están ya preparados para poder levantar un templo allí en Israel, en Jerusalén. Y dice Mateo 24:15, dice: por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Aquí Jesús menciona a Daniel. Daniel en sus últimos capítulos vemos cómo habla del fin de los tiempos y todo lo que iba a pasar con Jerusalén, con Israel. Y en el libro de Daniel nos habla de este pasaje que menciona Jesús, que iba a haber una abominación en el templo. Ahora mismo Israel no tiene templo. Allí donde deberían tener el templo está una mezquita, la mezquita de Al-Aqsa. Esta mezquita de Al-Aqsa está sobre las ruinas del templo de Salomón. Y allí hay un muro, el muro de los lamentos, donde los judíos ortodoxos, los judíos creyentes, pues van allí a orar, o incluso cristianos también suelen visitar este muro. Y los judíos están esperando que ocurra allí algo, que esa mezquita le pase algo, porque ahora ellos no pueden levantar allí un templo porque tienen la mezquita de Al-Aqsa. Y si ellos intentan derribar esta mezquita para construir su templo, allí se produciría una guerra por todo el conflicto que Israel tiene con los musulmanes. Y aparte también para los musulmanes esa mezquita es una de las más importantes en el mundo. Si no me equivoco, creo que es el tercer lugar más importante para los musulmanes. Y vemos como cuando nosotros venimos a la Biblia empezamos a entender y comprender todo lo que ocurre allí en Medio Oriente, todo lo que le ocurre al mundo. Y la llamada en el día de hoy es que podamos nosotros recibir a Jesucristo si no le conocemos todavía, abrir nuestro corazón y recibir esa salvación con Él, empezar a tener una relación con Él. Háblale, cuéntale tus problemas, empieza a hablar como Él quiere ayudarnos en todas las cosas, pero dice la Biblia que es a causa del pecado, a causa de la maldad, a causa de la injusticia, que el ser humano vive lejos de Dios. Y por eso Él envió a Jesucristo a morir en la cruz. Dice la Biblia que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, y que a través de ese sacrificio, a través de esa sangre, es que nosotros podemos nuevamente conectarnos con nuestro Creador, con Dios el Padre, y poder restablecer esta raza caída que el día de hoy vemos. Dice la Biblia que todos pecaron, y si nosotros leemos los mandamientos, no hay persona que cumpla todos los mandamientos. Solamente una persona los cumplió, que fue Jesucristo. Él cumplió todos los mandamientos, Él fue justo, Él vivió santo, y Él dio su vida por nosotros para que nosotros no nos perdamos y tengamos vida eterna. Estamos en contacto en el siguiente vídeo. Dios te bendiga.